En 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Un grupo de convencionales de izquierda propuso un quórum de 4/7 finalmente para reformar la nueva Constitución. Y también se volvió a plantear la idea de que el Senado deje de funcionar en 2026, algo que debe ser discutido en la Comisión de Normas Transitorias. Conversamos de este tema con el convencional Felipe Arboe a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Felipe? ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos ambos. Bueno, Felipe, estos dos temas se están discutiendo en paralelo, son bien relevantes también pensando en la implementación de la nueva Constitución en caso de ser aprobada y de las condiciones en las que se podrían hacer ajustes o cambios también, que es un tema que ha sido discutido por la necesidad de hacer modificaciones para que la implementación sea exitosa, en definitiva, de este nuevo texto constitucional. ¿Qué lectura ve usted de este acuerdo al que se ha llegado en cierto sector de la Convención para poder establecer estos números, estos guarismos, ¿no? El 4/7 de quórum y además el cierre del Senado, en el 2026? Al respecto de lo primero, yo creo que es importante señalar que las constituciones tienen que tener una vocación de estabilidad en el tiempo, para darle tranquilidad y certezas, digamos, a la ciudadanía respecto a sus derechos, a las inversiones y estabilidad del sistema político, para probar cómo funciona, etc. En ese sentido, evidentemente que modificar la Constitución por mayoría de los diputados o diputadas presentes, evidentemente no genera ningún tipo de certezas, al contrario. Basta que un parlamentario se pare al baño, digamos, para que se pueda modificar la Constitución, que era lo que habían aprobado en su oportunidad en la Comisión de Sistema Político y Sistema de Justicia. Ahora, luego se planteó, algunos convencionales plantearon la idea de poner un candado, es decir, los 2/3, repetir la historia de la Constitución del 80 en esta nueva Constitución. Y les dijimos que por ningún motivo, porque si hay algo que le generó un daño a la política de este país y que es una de las causas por las cuales tuvimos la crisis institucional que hemos tenido en el último tiempo, es justamente que la imposibilidad de modificación de los temas estructurales de la Constitución, justamente por el candado de los 2/3 y no había que repetir la historia. Se llamaba la atención que justamente los que escribían en contra del candado de los 2/3 lo llamaban la Constitución tramposa, hoy día quisieron hacer una Constitución tramposa con 2/3 también. Luego el Pleno lo rechazó. Y entonces se buscó un acuerdo y efectivamente se logró más bien un acuerdo en torno a los 4/7, es decir, se va a requerir de una mayoría mayor que la mayoría simple de diputados presentes para poder hacer modificaciones a la Constitución. Ajá. Porque tampoco era lógico, por ejemplo, que se podía modificar la ley de partidos políticos por 4/7 por una norma constitucional por mayoría simple, claro, cuando en realidad se supone que la Constitución debe costar más modificarla justamente para dar estabilidad, que actúa como paraguas respecto a todo el ordenamiento jurídico. Ahora, estas negociaciones, Felipe, ¿cómo las ve en todo caso? Porque de todas maneras es como que salga humo blanco de un tema que ha estado muy trabado en las últimas semanas. Por ejemplo, que senadores de la DC comiencen a negociar ya para abrirse a una posibilidad y ver otros quórum como para llegar finalmente a un acuerdo. A ver, yo creo que eso es muy positivo. Leía a un convencional que livianamente decía, oye, llegaron 20 años atrasados, ¿por qué no lo hicieron antes? Es cosa de mirar la historia. Se ha propuesto eso en cerca de 15 o 20 oportunidades. Lo que pasa es que como la Constitución actual tiene el cerrojo, el candado, los 2/3, nunca se dieron los votos para hacer esa modificación. Si hoy día la derecha está disponible, bueno, que lo diga aquí y ahora, con hechos concretos, con votaciones, no con declaraciones. Yo valoro lo que ha hecho Jimena Rincón y Matías Walker y espero y esperaría que todo el oficialismo se sume, porque de una u otra forma, más allá que gane el plebiscito, el apruebo o el rechazo, lo que se requiere es tener una herramienta para poder modificar la Constitución. Y hagámoslo al tiro. ¿Pero de qué serviría a estas alturas, Felipe? O sea, primero creo que es una manifestación clara, ya no solo de voluntad, sino de decisión, de poder, por ejemplo, avanzar en alguna modificación de los enclaves que tiene hoy día la Constitución del 80, que es muy importante modificar. Y además creo que también se le taparía la boca a aquellos que dicen que, en definitiva, no hay voluntad real de hacer los cambios. Yo creo que es muy importante plantearlo como alternativa, sin perjuicio de que, obviamente, el día 4 de septiembre la gente nos vamos a manifestar a favor o en contra del texto que se proponga, que, dicho sea de paso, también va a considerar para ciertos capítulos los 4/7. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A mí lo que me preocupa respecto a la segunda parte de su pregunta es ¿qué hacemos con el Senado? Aquí lo que ha ocurrido es que un grupo de convencionales de izquierda han planteado la idea de eliminar el Senado y se ha aprobado en el Pleno la eliminación del Senado como institución.
y se crea una Cámara de Regiones que va a tener una competencia completamente distinta y limitada. Por ejemplo, los representantes regionales no van a poder discutir respecto de pensiones. Entonces, para que la gente sepa en sus casas, cuando elijan un representante regional, sepan que esa persona, hombre o mujer, no va a poder discutir ni de pensiones ni de seguridad ciudadana. Primer punto. Segundo, se intenta establecer que se termina el Senado el 2026. A ver, cuidado con eso. La democracia tiene que cuidarse y respetarse incluso cuando sea incómoda para algunas personas o para algunas decisiones. Y aquí lo que ha ocurrido es que la ciudadanía ha elegido a hombres y mujeres de diferentes colores políticos por un periodo de 8 años. ¿Por qué convencionales, de los cuales me incluyo, nos vamos a arrogar la representación para poder cortarles el mandato que la ciudadanía les dio? ¿Se imagina fuera al revés? ¿Se imagina que los senadores se hubieran puesto de acuerdo y hubiesen aprobado una disminución del periodo de tiempo de los convencionales? ¿Se fija? No parece adecuado eso. Pero la razón para eso que han planteado varios convencionales es que tampoco es razonable esperar 8 años para terminar con la implementación de esta nueva Constitución. No hay expectativas ciudadanas también vinculadas a que si se llega a aprobar este texto, se implemente en un tiempo más o menos razonable. Y el periodo de los senadores es de 8 años más. O sea, recién en 2030 podríamos tener este nuevo sistema político que se está diseñando. Bueno, yo quiero advertir desde ya que ese argumento no tiene ningún asidero. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los procesos de adecuación constitucional en la historia constitucional contemporánea duran 5, 8, 10 y hasta 15 años. Yo quiero vaticinar, dado lo equívoco que está el texto, que este proceso de adecuatorio no va a durar menos de 7, 8 o 9 años. Y eso es un problema, porque si la Constitución, si el proyecto que se presenta tuviera una redacción unívoca, es decir, que no diera lugar a dobles o triples interpretaciones, podría ser mucho más fácil. Pero aquí lo que vamos a tener es que la cantidad de leyes adecuatorias que se van a requerir para poder implementar la Constitución son cerca de un centenar. Y eso va a significar una recarga considerable del trabajo del Parlamento y también del gobierno. Para decirlo de otra forma, si llegara a ganar el apruebo en septiembre, el gobierno del presidente Boric va a tener muchos problemas para poder llevar adelante su programa de gobierno, porque va a tener un Congreso, de acuerdo a los plazos que está poniendo la Comisión de Normas Transitorias, dedicado 100% a dictar las leyes para adecuar la Constitución. Las constituciones se adecúan en el tiempo, con gradualidad. Ya Chile tiene una mala experiencia en esta materia. Fíjese usted que la Constitución del 25, que vino a terminar con la crisis, o buscaba terminar con la crisis de 1891, se quiso implementar rápidamente. ¿Y qué tuvimos? Tuvimos una crisis institucional que duró hasta 1932. Bueno, la Constitución del 80, que no es el modelo a seguir, imagínense, en dictadura, tuvo 9 años de implementación, del 80 al 89. Es decir, los periodos de adecuatorios son largos. Entonces no me vengan con ese argumento de que porque el Senado se mantiene hasta el 2030 se va a retrasar la implementación. Esos son los periodos adecuatorios normales en los procesos constituyentes. Felipe, hay también otra de las propuestas que han salido ahora, porque tiene que volver a la comisión y luego al pleno, pero por ejemplo de incluir estos cupos para pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Años reservados. Exacto, ¿eso podría ir también avanzando en las negociaciones o no? O sea, hoy día eso ya está instalado, digamos, en el artículo permanente. Ahora estamos viendo cómo se implementa. Algunos han planteado una cosa bien increíble, que es decir, mire, ¿sabe qué? Si el Congreso no aprueba la implementación la aplicación, la ley que aplique los escaños reservados para la próxima elección, el servicio electoral debiera dictar normas. O sea, le dan competencia casi legislativa al servicio electoral. Eso es una locura, eso no tiene ni pie ni cabeza. Aquí lo que se requiere es que se siente el gobierno con el Parlamento en el evento de que se apruebe el 4 de septiembre y digan, a ver, ¿cómo salimos adelante? Porque administrar un país con una estanflación como la que tenemos, con niveles graves de inseguridad y con requerimiento de leyes en materia de protección social, adicionalmente con la adecuación constitucional, déjeme decirle que es un tremendo desafío institucional muy difícil de lograr. Y por eso es que es tan importante que se pongan de acuerdo y que tengamos, ojalá, un texto lo más unívoco posible para que no haya dobles o triples interpretaciones que lleven a error después, porque la gente se genera expectativa. Cuando usted le diga, mire, ¿sabe qué? La Constitución consagra el derecho a la vivienda justa.
ya, y el 4 de septiembre, si va la gente y vota apruebo y se aprueba la Constitución, ¿cree que al año siguiente el ministro Montes nos va a anunciar que toda la gente va a tener vivienda? Eso no va a ocurrir, eso no es así. Y por tanto, la aplicación gradual es importante también explicarla en el evento de que se apruebe el texto constitucional. Y si no se aprueba el texto constitucional, ya el presidente Boric ha dicho que está trabajando en una alternativa para hacer un nuevo proceso constituyente, porque lo que está claro es que esta constitución vigente ya llegó a su fin. Bien, Felipe Arbode, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, Felipe. Gracias, que esté muy bien. Buen día. Nos vemos. Chao. Buenos Chao. días.